también dar nuestro aporte y nuestra visión. Estoy seguro que los tres que estamos participando por Guatemala no vamos a coincidir. De hecho, ni nos hablamos antes para ver qué íbamos a decir. O sea, cada uno se enteró que estaba el otro, pero nunca nos reunimos a tratar cómo íbamos a abordar estos temas. Bien, la pregunta sobre qué es la hispanidad y cómo lo vemos aquí en Guatemala. Primero, tengo que decirles que para mí, desde mi punto de vista como profesor de Historia de España, como profesor titular, porque que yo sepa, en otra universidad, en Guatemala, por ejemplo, no existe un curso de Historia de España. Entonces, yo a mis estudiantes siempre les explicaba que si había en el pensum de Historia un curso de Historia de España, era por los vínculos históricos que tenemos con la historia de España también. Porque debo de decirles que al principio, cuando empieza esta asignatura, hay como cierto rechazo. ¿Por qué lo incluyen? ¿Por qué está aquí? Y después, cuando termina, digamos, el curso, todos dicen, qué bueno que está, porque es una parte que no sabíamos. Y efectivamente, muchas veces hablamos de la historia de Guatemala, que es lo que estamos en este tema, ignorando que estuvimos vinculados a un gran espacio geográfico y político también durante 3 siglos. Y por tanto, lo que pasaba o se aplicaba en México, en Perú, que son los dos grandes virreinatos iniciales, y posteriormente los otros dos, Buenos Aires y Nueva Granada, con sus consiguientes capitanías y provincias, pues los afectaba a todos o aplicaba a todos. Y por tanto, eso es un punto interesante tomar en cuenta a la hora que hablamos de la hispanidad. De hecho, el término que más se utiliza ahora en la actualidad es Latinoamérica, pero eso es un término del siglo XIX, principios del siglo XX, instalado, por decirlo de una manera, por la historiografía francesa. Pero el término más correcto para que pudiéramos hablar solo de lo que fue la América hispana, pues es eso, hispanidad, que es lo que nos deberíamos de recalcar y para poder explicarle bien a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, de nuestra realidad geográfica histórica, porque esto es un término histórico. Y obviamente también nuestros vínculos que tenemos, no solo con España, porque hablamos el mismo idioma, pero también con las otras partes de la América hispana, porque precisamente es el idioma, el vínculo que nos une, ¿ya? Nos une tanto a una historia y también a una identidad que fue surgiendo a partir de utilizar el mismo idioma. Guatemala, ustedes lo saben, es un país multicultural, plurilingüe, pero la mayoría de la población, digamos, un buen porcentaje de la población no es el español su idioma materno, pero hay otro gran porcentaje que sí. Y un fenómeno interesante de destacar es que los hispanoparlantes, los que su idioma materno es el español, no saben otro idioma de los que se hablan en Guatemala. En cambio, los no hispanoparlantes o que su idioma materno no es el español, hablan el español como lengua vehicular y otros idiomas aparte del suyo propio. Entonces, ahí ya tenemos otra diferencia muy interesante. ¿Y esto a qué nos lleva? A que al hablar el español como lengua vehicular, siendo su idioma materno, pues no necesita, entre comillas, tener que utilizar otro idioma de los que se hablan en el país. Esa es otra característica, diría yo, de nuestra manera de ver y abordar esa hispanidad. ¿Hablamos de la hispanidad? No, porque además le han cambiado digamos, el nombre a la fecha que podría conmemorar esa hispanidad, que es el 12 de octubre. Entonces ha pasado que de un lado, que del otro, que del otro, que del otro. Y no nos da, digamos, podría ser como un momento de cohesión a una identidad propia, porque aquí entramos a otro concepto. A veces pensamos que los que
digamos, tenemos una cultura determinada también por el idioma español, pues que no tenemos una identidad cultural, y por supuesto que sí. La hispanidad es una identidad cultural que va a surgir, pues, a partir de 1492 y todos los procesos históricos que vinieron. En el caso de Guatemala, este año precisamente son los 500 años del inicio de ese proceso, aquí 1524, 2024. Y también estamos viendo cómo se le da poca importancia a un momento que nos permitiría tener la posibilidad de hablar cómo somos, qué somos y cuáles son las diversas identidades que existen en este país, y se está desaprovechando. O sea, no estamos hablando qué pasó hace 500 años, porque también hemos de reconocer, ha habido eh, una politización de estas situaciones. Y a veces la parte de la identidad hispana, por decir así, o de la hispanidad, lo vemos como una culpa.